Ave María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuestra Santa Eucaristía del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San José, San Juan Bosco, Divino Niño Jesús, María Rosa Mística, San Cayetano, San Francisco de Asís, San Pío, Santa Catalina de Siena, Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Rezamos de manera especial el día de hoy por los 58 años de bautismo del Padre Víctor Cabañas, por el trabajo de Luis, Miguel, Sebastián, Adelio, Diego, Celso, Ezequiel, Leticia, familia Lovera, Collar, Margarita, Adriana, Mariela, Roberto, Carlos, familia Cantero. Rezamos por la salud física y espiritual de Daret Mateo, Goxe Isabela, José Carlos, Ruc Marina, Esther, Miriam, Rosario, Santiago, Samira, Julia, Narciso, Miriam, Ramón, Anastasio, Mario, Lucía, Isabel, Jessica, Julia, Samuel, Ana María, Leonidas, Francisca, César, Marina. Por el matrimonio Vega Pavón. Rezamos por las familias Minella Ferreira, Galloso Ávalo, López Galloso, Martínez Galloso, González Galloso, Fretes Galloso, Dávalos Galloso, Fernández, Villalba Ortiz, Villalba Ruiz Díaz, Otazú Céspedes, Colmán Céspedes, Vázquez Domínguez, Bernis Berino, Noguera Rodríguez, Rodríguez Peña, Villalta Rodríguez, Gamarra Medina, Cárdenas Benítez, Benítez Candia, Díaz Benítez, Benítez Barrios. Rezamos por la conversión de la familia Rojas, familia Ojeda Arza, Arza Ferreira, Diego de Jesús, Sergio Hugo, Pedro Antonio, Sol Araceli, Liz Karina. Rezamos por nuestros hermanos difuntos, Dionisio, Ramón, Luciano, Leonarda, Lucía, Alfonso, Cirilo, Julio, Ana de Jesús, Bruno, Damiana, Agustín, Lidia, Mamerta, Matilde, María Leonel, Pedro, Hipólita, Lidia, Francisco Raúl, Emilio, José, Rafael, Freddy Cecilio, María del Rosario, Roberto Carlos, Alcides, Mario, José, Carlos, Juan, Cristina, Josefina, María Josefina, Alfonso Cardú, Florencia, Sixto, Valentín, Santiago, Antonia, Crispín, Lorena, Hugo, Francisco, Asunción, Leandro, Estelvina, Juan, Beatriz, Rubén, Susan Abril, Marcial, Andrés, Cornelia, Lorenza, Faustino, Bonifacia, Alexander, Pedro, Juana, Celia, Germán, Santiago, Inocencio, Amelia, Catalina, Lucio, Clarita, Juvencia, Víctor, María Angélica, Romina, Saquino, Juan, Nicolás, Irma, Irene, Aníbal, Gerardo, José Elías, María Secundina, Antonio, Waldemar, Saturnina, Luis, Gabriel, Benita, Vicente, Zacarías, Luis, Isidoro, Isidro, Jacinto, Nicodemos, Yolanda y por las benditas almas del purgatorio. Los primeros cristianos pensaban que Jesucristo volvía muy pronto para instaurar el reino de Dios en forma definitiva. Desde esa perspectiva, las realidades humanas quedan relativizadas como situaciones pasajeras. Por eso, San Pablo exhortaba a no cambiar la situación de vida, de aquella espiritualidad marcada por la fuerte expectativa del fin de los tiempos. Podemos rescatar la mirada trascendente de modo de no obstaculizar ninguna realidad pasajera. Iniciemos nuestra Santa Eucaristía de pie y cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Iniciamos nuestra Eucaristía
Y hoy entonces, como ya dijeron ahí, anunciaron, quiero rezar y quiero agradecer al Señor 58 años de vida en el sentido espiritual. Hace 58 años, un 11 de septiembre, día del Partido Colorado, porque antes era feriado, feriado nacional, hoy era día de los Colorados, tu chaña mandaba que y ya. Bueno, y entonces yo me bauticé hace 58 años, y eso agradezco a Dios. Y también hoy hay muchas otras intenciones. Queremos rezar por los padrinos y madrinas principalmente de Ñandeyarañe. Y hoy quiero recordar a la señora Teresa, que hoy cumple también años y siempre colabora para que Ñandeyarañe pueda seguir evangelizando. Y le mandamos un saludo. Ella está en su casa y nos acompaña también con la transmisión. Para eso justamente nuestra transmisión de Ñandeyarañe, que llega a todos los hogares del Paraguay. Así es que pedimos por esa intención y por todos los padrinos que cumplen años y a quienes le agradecemos este servicio de evangelización. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. El Señor Jesús nos instruye a través de su palabra. Escuchemos con atención las lecturas que serán proclamadas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, acerca de la virginidad, no tengo ningún precepto del Señor, pero hago una advertencia, como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Considero que, por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es quedarse como está. Estás unido a una mujer, no te separes de ella. No tienes una mujer, no la busques. Si te casas, no pecas, y si una joven se casa, tampoco peca. Pero los que lo hagan sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitarles. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Palabra de Dios. Hija mía, escucha y presta atención. Hija mía, escucha y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el rey se prendará de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante él. Hija mía, escucha y presta atención.
embellecida con corales engarzados en oro y vestida de brocado, es llevada hasta el rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la guían. Hija mía, escucha y presta atención. Con gozo y alegría entran al palacio real. Tus hijos ocuparán el lugar de tus padres y los pondrás como príncipes por toda la tierra. Hija mía, escucha y presta atención. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban en nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, muy buenas noches, queridos hermanos. Bueno, se dan cuenta qué linda que es la palabra de Dios hoy. Como siempre estamos haciendo una lectura, se dice corrida, no porque estamos con prisa y corremos, sino que en una forma secuencial y por orden, ya es capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y ahora estamos con el Evangelio de San Lucas. Llegaremos así hasta el final del año litúrgico, que va a ser al final de noviembre, ¿verdad? Con la fiesta de Cristo Rey. Ya estamos en la semana 23 de los 34 que tenemos. Y miren lo que el Señor hoy nos habla. Desde Lucas nos habla de las bienaventuranzas. Eso ya lo habíamos leído y el primero que se escribe sería el de San Mateo, capítulo 5. Ahí tenemos 8 bienaventuranzas. San Lucas nos presenta 4, pero es muy interesante la visión de San Lucas. Primero dice felices los pobres. Pero atención, no entendamos mal pensando que el pobre es aquel que es sohue, aquel que no es coyoimba, bellas, apaya y copente, o lo que sea. Eso no es bíblico, eso no es del Evangelio. El Señor quiere que todos seamos ricos, pero la riqueza, lastimosamente, por nuestro egoísmo y por nuestra forma de utilizar las riquezas, entonces tenemos un concepto algunas veces negativo del rico. Y sin embargo, todos tenemos que ser ricos. El Evangelio mismo utiliza, ¿verdad? Pero para llamarnos la atención, qué difícil para un rico que entre en el reino de los cielos. Y Lucas, sobre todo, cuando habla, se refiere a 2 elementos. Todos tienen que tener su casa de lujo, todos tenemos que tener hermosas casas. No podemos vivir bajo chozas, no podemos vivir bajo carpas, no podemos vivir bajo hule, cartón. Llego a ver viajar muchas veces en esos asentamientos, lastimosamente, que aquí en nuestra ciudad alrededor encontramos mucha gente que vive en esa condición. No, esa no es la pobreza de la que Dios está hablando.
Eso quiere decir que nosotros como comunidad y como humanidad y como cristianos estamos aplazados ante la Biblia y ante Dios. Perdemos 6-0. Estamos aplazados. ¿Por qué? Decimos que somos inteligentes, pero sin embargo no somos capaces de solucionar estos problemas. Problemas de la ignorancia, problemas de la pobreza. Entonces, ¿a qué pobreza dice Lucas? Felices los pobres, felices los pobres. Quiere decir que justamente aquel que no es egoísta. En la Biblia la palabra se dice aná, quiere decir pobre. Anawin es el resto verdaderamente de Israel que confía plenamente en Dios y es capaz de compartir su propia vida. Y pollera. Pero no solo platita porque se pollera me ende. Entonces, como nada de farrea. No. La riqueza es entonces el saber utilizar todos los recursos que Dios nos ha dado para que podamos vivir todos felices. Todos estemos mejor. Todos. No solamente algunos. Hay muchos que tienen mansiones y lastimosamente tienen que levantar su muralla, no sé, 5 o 6 metros. Encima le pone otra vez todo electrificado. Alambre de púa, todo electrificado. O muy llegar a cámara. Cada, no sé, 10, 15 metros, muy a cámara. Ya tendrán, ya se me va a la uva. O guajunde. Una bomba y si alguien macanea entonces. O capuna harían de mondino. Algunos peña mondino será. Ani peña mondino. Pues esas bombas explotan ahí cuando vos te vas y mirás ahí en la casa de un rico o lo que sea. Diga, tú irás y quién es y oye, etc. ¿Y por qué tenemos que amurallarnos todos? Y para defender nuestras posesiones. Nuestras posesiones. Y sin embargo, si fuésemos inteligentes como sociedad, todos, el que dice que es tan inteligente, el que dice que tiene capacidades impresionantes, ¿verdad? Porque es inteligente, medalla de oro y no sé qué medalla de oro, ¿verdad? Que se van a grandes universidades de afuera para formarse. Y después, ¿qué hacen para ayudarnos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo? ¿Qué hacemos? Nada. Venimos para robar mejor, ¿entienden? Para adueñarnos y hacer nuestras empresas, hacer esto y aquello. ¿Y cómo hacer para hacernos amigos del que está ahí al frente y me dé licitaciones y yo tenga esto y vaya acumulando? Feliz el pobre, dice el Evangelio, pero que es capaz de compartir y de ser generoso y de preocuparse de su comunidad. Que no exista la pobreza, la ignorancia, que no exista entonces las desigualdades. En un país tan pequeño como el nuestro, donde existe tanta riqueza, tantos recursos, ustedes saben que ninguno de nosotros, debe ir a 7 millones, 6 millones y tantos de Moña, pues estaban hijos padres o otros lados. Entonces se van para vivir mejor, ¿verdad? En la dignidad de los hijos de Dios, lastimosamente, porque aquí no podemos ofrecer la igualdad, la justicia. Segundo, felices los que lloran. Felices los que lloran. Entonces vamos a decir, entonces el este año de la semana, la feliz. Ah, qué lindo que año de la semana, y así vamos a ser felices. No. ¿Qué quiere decir felices los que lloran? ¿Quién es el que llora? El que llora. ¿Por qué vos llorás? Porque sos sensible a una realidad. Yo, por ejemplo, ayer me fui, ¿verdad? Y estuve haciendo un responso, una mamá. Y entonces en un momento terminé la oración y de repente entró ahí un equipo con su guitarra y vino y comenzaron a cantar a la madre, cantos sobre la madre. Yo me quedé sorprendido y me puse a llorar también, porque justamente mi mamá también, 24 años que se murió, el 8 de septiembre se murió mi mamá, hace poco, 8 de septiembre pasó, y yo recordé 24 años de la muerte de mi madre, y justamente ahí se van y comienzan, y hay una mamá, ¿verdad?, que había muerto, y viene ahí los hijos, asesoró y todo lo que sea, y el canto, ¿verdad? Madrecita linda, todo el mundo a llorar, ¿entienden? Así dicen así. Pero ¿por qué, queridos hermanos? ¿Qué quiere decir felices los que lloran? Ese que tiene sentimiento, ese que ama, ese que se da cuenta de la necesidad de la otra persona.
Si vos sos duro, no te interesa nada. Vos le ves a un pobre desdichado. Sos más frío que el hielo del polo sur o del polo norte. ¿Cuál es más frío, del norte o del sur? No, ese no pico ahí, vea. Todito aplazado usted en geografía. Lo del sur es más frío. Vayan a probar. PU, hielo, tereré, PU con el hielo del sur y con el hielo del norte. Bueno, quiere decir que alguno es más frío. Decían los algunos. Joven sabe voy. Pingüino, zapato, taco, clavito, pingüino, dije. Entonces quiere decir que haya joven saiteré, imagina. Y entonces algunos somos así, no somos capaces de llorar, no somos capaces de derramar lágrimas. ¿Se acuerdan de esa música? Dicen que los hombres no deben llorar, etcétera, continúa, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás, porque yo continuaba ahí mañana por una mujer, etcétera. Bueno, ¿ustedes saben eso? Tienen que cantar como canto de salida. Bueno. Y muchos dicen que no hay que llorar. No, mentira. El que llora, el que tiene el sentimiento y es capaz de derramar lágrimas, es porque la ipirebe oñandúa lleva y se siente ante la necesidad del otro. Y entonces así te va explicando el pobre, el que llora. Y luego el que también, felices, los que pelean por la justicia. ¿Quién es el que pelea por la justicia? Y el que justamente quiere que nosotros vivamos bien. No puede ser, pues, ¿verdad?, que habiendo tantas posibilidades. Algunas veces, ¿saben qué? Cómo me quieren discutir y me dicen, padre, pero usted lo que dice no tiene sentido, dice. Porque ¿qué le vas a un pobre, a uno que está ahí, a uno que vive ahí en un asentamiento? Dale nomás y no sabe hacer nada. Ah, eso es lo que quería escuchar. ¿Por qué? ¿Y por qué quiere decir que no le dimos la oportunidad a esa gente? A mí me entusiasmó y yo también hasta lloré cuando escuché ¡gol! ¿De quién? De Paraguay. ¿Contra quién? Contra Brasil. Ahí tenéis. Pero ¿saben qué? ¿Por qué? Porque le escuché a ese director técnico, más o menos hace 5 días que le estaba siguiendo por la radio, al Alfaro ese, y le felicito. ¿Saben por qué? El tipo en las entrevistas que hacía, en ningún momento habló mal de nadie, ni de los brasileros, ni de los directores técnicos que estuvieron antes, ni de los jugadores ahí que son pues atroncos o lo que sea. Nunca dijo una mala palabra ni un mal concepto. El tipo se nota que comenzó a trabajar sobre qué cosa, sobre lo positivo. Dale, será, vos podés, vos sos capaz, vos podés salir, vos podés meter gol. Ese no es nada para vos, vos sos mucho más que él. Vos sos de sangre guaraní, vos tenés garra, tenés entusiasmo. Lo que te falta es esto, Eso se da porque, no sé, ni tiempo para practicar juntos que no tenía. Entonces, ¿qué es lo que hizo en ellos? Aquí está, queridos hermanos. Eso es lo positivo, eso es lo que el Evangelio nos dice. Entonces, el Evangelio a través del fútbol, podemos decir. Saber jugar en comunidad. Primera vez que yo he visto, entonces, que se pasaban la pelota y le pasaba bien. Primera vez. Porque siempre son pues a tronco, pum allá. Quiere decir que entonces podemos hacerlo. Podemos lograrlo y le vencimos nada más y nada menos que a Brasil. Un mayor del mundo. ¿Entienden? Una seña. Ahora por lo menos hay esperanza. Bueno, la próxima vendrá con los otros. ¿Contra quién jugamos la próxima? Contra Ecuador. Y él justamente estuvo con Ecuador antes, ¿verdad? Así que hoy va a poner al equipo ecuatoriano, ya nada. Entonces mirar en positivo. Y eso es lo que dice aquí el Señor. El que lucha. No podemos decir nosotros, no vamos a poder nosotros. Eso pues es lo que a nosotros nos dejó chatos y no podemos levantar la cabeza. El Señor por eso nos dice, ante esa sensibilidad, ante esa capacidad, ¿verdad?, de encontrarnos, mirar hacia adelante, nunca mirar hacia atrás, nunca quedarse negativo. Todos podemos hacer y podemos hacer grandes cosas. Y bueno, hagamos también, ¿por qué? Porque amamos a Dios, porque sabemos que Dios nos ha dado tantas cualidades y riquezas. Lo que tenemos que hacer es despertar en nosotros
esas lindas cualidades. Y termino diciendo, porque esa era la frase que San Juan Bosco ha utilizado siempre para sus jóvenes. El joven vale mucho porque tiene demasiadas cualidades y capacidad en su corazón. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Despertar en el joven justamente esas cualidades que él tiene por dentro para que pueda fructificar al servicio de su comunidad. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. Afirma, Señor, a tu iglesia en camino sinodal y a todos los bautizados en la misión de anunciar tu proyecto de salvación a toda la humanidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Inspira a nuestras autoridades políticas y civiles a promover en la sociedad los valores de la verdad, el diálogo y la defensa de la vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Anima a quienes sufren todo tipo de violencia para que con la intercesión de la Virgen sientan el consuelo de Dios y la solidaridad de los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Haz crecer en las comunidades cristianas el amor a la Biblia mediante la escucha de la palabra proclamada y la lectura orante. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Sentados, presentamos nuestras ofrendas. El amor de Cristo nos libera y nos sana. Por eso, confiados, presentamos las ofrendas del pan y del vino, que serán cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. De tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos llamas a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Como aquel hombre que acudió a Jesús para recibir su sanación, acerquémonos a recibir a aquel que nos ama y nos devuelve la esperanza. Con un corazón predispuesto nos acercamos a comulgar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor. El día de hoy queremos dar gracias al Padre Víctor Cabañas, quien nos acompaña una vez más, y por su presente en la comunidad, a quien damos gracias con un fuerte aplauso. Recordarles que el día domingo nuestra Santa Eucaristía es a las 8 de la mañana y presidirá nuevamente el Padre Víctor Cabañas.
como cada tercer domingo de cada mes. También queremos informarles que los días sábados se reúnen los chicos de los pequeños auxiliadores de María. Consiste en la formación a los nuevos chicos a partir de 7 años en adelante. Se les forma en la liturgia, el coro y el acolitado. A todos aquellos que estén interesados pueden traer a sus chicos todos los sábados a las 9 de la mañana. También volvemos a contar con nuestro sobre de socios protectores, la cual consiste en un aporte voluntario en aquellas personas que quieran ayudar para el sostenimiento de nuestra capilla. También nuestra madre se encuentra peregrinando por la comunidad. Es el primer servicio que están haciendo los niños de los pequeños auxiliadores de María, que van acompañando a trasladar a la madre, y los días sábados tenemos nuevamente nuestra misión permanente, donde nos vamos a llevar la buena noticia a aquellas familias que deseen recibir a la madre en sus hogares. Desde ya, muchas gracias y que tengan una bendecida noche. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Entonces les informo también que estamos con los cursos bíblicos por el mes de septiembre. Hoy mismo, esta noche, tenemos un segundo encuentro en la parroquia San José Obrero. Ahí estamos haciendo de 8:30 a 9:30 de la noche. Después, la otra semana tendremos de nuevo, seguramente que ustedes están recibiendo luego las invitaciones, jueves, y después la otra semana, la última de septiembre, de nuevo, martes 24 creo que es. Bueno, así es que están invitados los que quieran participar, y en cada participación pueden ir en uno, ¿verdad? Y se les regala una Biblia, la Biblia del pueblo de Dios, que se llama, ¿verdad? Biblia pastoral. Así es que los que quieran participar. Pero ustedes saben luego que a través de nuestro canal tenemos 24 horas de evangelización sobre la palabra de Dios, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Pero es importante, algunos quieren hacer en forma presencial, no hay problema. Después encuentran en las redes, en YouTube, Instagram, Facebook, todo eso. Entonces, la manera de evangelizar. Por eso que siempre les pedimos también que colaboren, que ayuden, todos los que puedan, siempre de acuerdo a sus posibilidades y sus recursos, porque eso es importante para que entendamos y conozcamos la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a sus mandamientos. Bueno, ahora entonces damos la bendición final. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva María Auxiliadora, y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor.